Los proyectos necesitan conversaciones, encuentros y conexiones reales. Bienvenidos a Resonancias Red HD. Si te interesa conectar con otros humanistas digitales, este espacio es para ti. Porque en comunidad, las ideas resuenan más fuerte. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la 9ª emisión de este podcast Resonancias Red HD. Mi nombre es Francisco Vázquez y, como es usual, estamos acompañados aquí de Tata y dos invitados especiales. Antes de presentar a los invitados, Tata, ¿tú cómo estás? Bien, Paco, como siempre, emocionada porque en cada capítulo tenemos invitados increíbles y la oportunidad de mejorar en nuestra práctica de hacer podcast. Sí, ¿Tú cómo estás? creo que aquellas personas que nos escucharon al principio y que nos han escuchado ahora, esperemos que noten una mejoría en lo que llevamos haciendo, en lo que intentamos hacer con este producto de difusión, de divulgación, pero también de vinculación de manera interna y de manera externa. Recordando que este es un podcast que se produce desde el Subcomité de Vinculación de la Red de Humanidades de México. Sin embargo, eso no excluye a los otros subcomités o a las otras labores que se hacen dentro de la Red de Humanidades Digitales. En esta ocasión tenemos invitados desde otros lados de la República Mexicana, por supuesto Tata que se encuentra en Colombia y que pues yo estoy acá desde Morelia, Michoacán, saludándoles y dándole la bienvenida. Sí, pues Paco, tenemos en esta ocasión esta dupla, como tú le decías, que aunque vienen de trayectorias diferentes, sus proyectos dialogan alrededor de un eje común: los servicios a usuarios y los procesos de alfabetización en el contexto digital. Por un lado tenemos a José con su trabajo sobre los servicios de referencia en la Universidad Autónoma de Querétaro, y por el otro lado a Ignacio, o hoy en nuestro podcast Nacho, con su investigación sobre competencias mediáticas y prácticas político-ciudadanas de jóvenes universitarios en el sistema universitario jesuita. Ambos aportan perspectivas complementarias sobre cómo se construyen experiencias de acceso, acompañamiento y formación en entornos académicos. Les queremos dar la bienvenida de nuevo y que por favor nos sitúen un poquito a nosotros y a los oyentes en dónde están en este espacio físico, luego geográficamente, de dónde son originarios, dónde están un poco y que nos cuenten para empezar. Bueno, me adelanto. Inicialmente, pues muchas gracias por la invitación. Yo me ubico en la ciudad de Querétaro, soy originario de aquí mismo. Y bueno, yo estudié lo que es la licenciatura en Lenguas Modernas en Español en la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente trabajo en esta misma institución como encargado de la Biblioteca Campus Juriquilla y también me encargo de brindar los servicios de referencia a nuestra comunidad. ¿Y tú, Nacho? Nuevamente agradecerles la invitación. Yo trabajo en la Universidad Iberoamericana León. Tengo una formación un tanto, podríamos decir, como atípica para estar en estos asuntos. Comunicólogo de licenciatura y la maestría y el doctorado son en administración, pero mi ADN comunicológico es más fuerte y pues digamos estoy en el Departamento de Ciencias Sociales, coordino una maestría en comunicación, pero siempre he tenido mucha inquietud por temas relacionados con cultura digital y actualmente, por lo que me uní a la red de HD, es porque estoy diseñando un programa de humanidades digitales que va más orientado al tema de la gestión cultural. Y justamente esto que mencionas al final, Nacho y José, es algo que a nosotros nos llamó en la metodología, en este camino que vamos armando desde que nuestros compañeros Isabel y Joel empiezan a hacer las duplas de quiénes van a ser los invitados y las invitadas, que tenían este punto en particular: la cultura digital, la alfabetización mediática, alfabetización digital, y que eso fue nuestro punto de encuentro. Esta metodología que nosotros tenemos, que es investigación-creación, pues va modificándose. A veces Tata me regaña porque yo me salgo un poquito como del guión, pero Un a poquito, veces bastante. bastante, pero es parte un poco de la estructura. Ahora que yo lo he ido entendiendo más y que Tata nos va guiando como en este proceso, pues hacemos, pues sí, una suerte de vinculación y esperemos que este programa que están escuchando pueda ser el inicio de colaboraciones, ya sea institucionales o personales, ¿no? Claro que sí. Además, para quienes no conozcan México,
pues en Querétaro y León están bastante cerca, estamos a 2 horas de distancia. Sí, muy, muy cerquita. Y aquí hacemos el triángulo con Morelia, que estamos por él muy cerquita. 2 horas también. Geográficamente ahorita la más lejana, por supuesto que es Tata, pero esperemos que con lo del encuentro de humanistas digitales podamos encontrarnos en persona. Seguro podremos vernos en Monterrey. Había un par de preguntas con las que nosotros queremos empezar. Hay un par de preguntas. La primera sería, ¿qué los llevó a interesarse específicamente por los usuarios? ¿Alguna experiencia con un estudiante, algún proyecto o alguna situación cotidiana en la universidad o en lo que ustedes hayan hecho en su vida normal? Fíjate que pues probablemente es por la formación de comunicólogo, seguramente. De los profesores que tuve, específicamente puedo mencionar a Héctor Gómez Vargas y a Hugo Cornejo. Ellos siempre era el asunto de preguntarse por los sujetos. Y a lo mejor que no conozca tanto de comunicación, pues hay varios estadios de cómo se fue aproximando al estudio de la comunicación, pero ya el último es ya no tanto qué nos hacen las tecnologías, sino qué hacemos nosotros con las tecnologías, todo el tema de la recepción. Entonces, cuando viene todo este tema del Internet y que empieza primero todo el mundo azotado del Wikipedia y que todo mal, y ahorita estamos viviendo otra época similar con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como que de repente se vuelve a adoptar una postura un tanto apocalíptica en el sentido de, es que vamos en una involución, ya le dejamos todo a la tecnología, ya no piensan, estamos teniendo gente que es pasiva y regresamos otra vez a la misma discusión que hace 100 años tenían los funcionalistas, ¿no? Que pensaban en esta teoría de la bala mágica. Entonces siempre me ha interesado bueno, ok, ahí está. Pero luego Livingston Young que menciona el tema de la domesticación de la tecnología. ¿Qué hacemos nosotros con esa tecnología? ¿Cómo la vamos apropiando, no? El año pasado tuve la oportunidad de platicar con Emiliano Tre en el encuentro de AMIC y él tiene un libro que se llama Los algoritmos de la libertad y que él aborda casos sobre cómo se han tomado estos algoritmos en diferentes aplicaciones, diferentes circunstancias y cómo la gente, en lugar de ser sometidos por estos algoritmos, han aprendido a darles la vuelta y digamos que revientan el sistema. Entonces, digamos que es una de las aproximaciones que he tenido siempre. Me encanta todo el tema tecnológico, pero la construcción social de la tecnología me parece sumamente importante. Y para ti, José, ¿cómo fue ese acercamiento? Bueno, sí, iniciando pues por la parte del trabajo bibliotecario, donde una de las partes quizá más gratificantes es la comunicación del conocimiento y el contacto con los usuarios, ¿no? Entonces, pues a través de los servicios de referencia se brinda esta oportunidad de estar en una interacción directa con los usuarios y acercarlos a las habilidades digitales, a los conocimientos, brindándoles una orientación especializada. Entonces, yo igual con la formación que tengo enfocada a la docencia de lengua y literatura, llegando a la biblioteca, se me ofreció esta oportunidad de hacerme cargo de los servicios de referencia. Y bueno, es una de las partes que también me gusta del trabajo bibliotecario, poder establecer esta interacción con los usuarios, ¿no? Y participar en el proceso de comunicación del conocimiento. Genial. Y entonces, bueno, cuando hablamos de usuarios, desde sus campos, entonces, como lo decía Nacho, desde la comunicación y en tu caso desde los servicios bibliotecarios, ¿cómo entienden ese papel de los usuarios en las humanidades digitales? Es decir, de pronto Nacho ya le daba como forma a qué tiene que ver con qué hacemos con la tecnología, pero específicamente en las humanidades digitales, ¿ustedes cómo lo ven? Bueno, el usuario pues es la parte más importante para nosotros los bibliotecarios o bibliotecólogos en cuanto al proceso informativo, ¿no? Ya que son el principio y fin de la cadena del proceso de transmisión de la información. Entonces, bueno, es importante o ha tomado esta relevancia la adquisición de herramientas y habilidades enfocadas a las plataformas digitales, a los softwares que se pueden utilizar. Entonces, en ese sentido, es de gran importancia que nosotros desde las bibliotecas emprendamos estos proyectos de formación de usuarios para que también los estudiantes puedan desarrollarse de manera efectiva, como también los investigadores, ¿no? Que están al interior de nuestras instituciones, conozcan, se acerquen
a los recursos de información especializados que puedan ellos explotar en sus trabajos. Bueno, esa es la parte en la que los usuarios se conectan con las herramientas digitales, en este caso las humanidades digitales, donde, bueno, es algo importante en el contexto actual que cada vez sea más presente estas herramientas, ¿no? Estamos ya en esta migración, cada vez son más los usuarios que se acercan con nosotros para saber de bases de datos, los gestores de referencia, utilizar efectivamente los procesadores de texto, que bueno, esto va a impactar en el desarrollo tanto de la academia como de la cultura misma de los países. Lo que a mí me llama la atención de cómo percibo el tema de los usuarios. Primero, incluso me remito aquí al proyecto por el cual me invitaron y que fue este que realizamos. Quiero comentarles que, por cierto, este proyecto tuvo dos escalas. Una es este que mencionan de la red de universidades jesuitas en México, que es el famoso SUJ, Sistema Universitario Jesuita. Pero en realidad el proyecto tuvo una dimensión mayor porque también lo trabajamos a nivel AUSJAL. AUSJAL es otra red de nosotros a nivel América Latina. Entonces participaron universidades de Colombia, las dos javerianas, participó la Alberto Hurtado de Chile, participó la Católica de Ecuador, la Católica de Uruguay. Entonces fueron más universidades. Y el detonante acá justamente a partir de los usuarios es, ok, tienen los dispositivos, tenemos las estadísticas que te dicen que hay un promedio de conexión de casi 10 horas, ¿no? Pero ¿qué hacen? Y realmente son tan hábiles, tan competentes para el uso de estas tecnologías, no en el sentido de poderte nada más conectar, sino qué están haciendo ahí. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con consumo de noticias. Consumen noticias, ¿qué hacen con esas noticias? Son capaces de discriminar. El tema de recuperación de información, cuestiones de cómo conviven. De hecho, tenemos un apartado ahí muy interesante que le llamamos prácticas de civilidad digital. Entonces, preguntarles si han sido vetados, si los han bloqueado, si han tenido altercados en redes sociales. Entonces, nos interesaba mucho entender a los usuarios dentro de este contexto del ecosistema digital contemporáneo, cómo lo utilizaban, en qué momentos, qué hacían con ello. Y eso fue lo que motivó esta investigación. Y eso es lo que a mí siempre me mueve mucho, tratar de saber, no simplemente decir, a ver, estás como otro de mis colegas de aquí enfrente, o no está mi vecino, pero él dice siempre de que es que parecen zombies. ¿Qué tanto hacen ahí? No saben nada. Yo te digo, a ver, antes de irte a estarte todo el rato peleando y malvibrando con eso, pues mejor vamos a tomar esta postura de tratar de comprender qué hay ahí, qué es lo que les seduce y les llama tanto la atención. Esto que ustedes están mencionando, pues ya lo manejan y lo explican muy bien, pero a mí me gustaría regresarme un poquito y preguntarles cómo fueron sus primeros acercamientos con las humanidades digitales desde lo que estudiaron y cómo ha cambiado esta perspectiva de lo que estaban haciendo en ese momento a lo que están haciendo ahorita en particular los dos desde sus áreas. Empecé con los memes. Con los memes, la memología. Los memes. Cuando empezó este tema bueno, que de hecho por ahí otro colega decía que lo correcto eran como meme, ¿no? Para diferenciarlo del meme original de Dawkins, este planteamiento de Dawkins, que ya es un discurso para otro momento, ¿no? Pero cuando me invitan a participar en un cuerpo académico se llama Cultura Postmedial, yo decía, bueno, en realidad estuve mucho tiempo alejado de la academia y más bien estuve dando clases más ligadas al área de administración. Uh-huh. Y Héctor Gómez Vargas, que ya mencioné, él siempre intentó jalarme. Entonces me invita a participar en el cuerpo académico. Entonces dije, bueno, pero pues ¿desde dónde participo? Entonces dije, a ver, prácticamente no se ha escrito nada sobre memes. Esto fue alrededor de 2010, por ahí. Entonces me llamó la atención y como que los empecé a ver, dije, a ver, acuérdate de tus clases de semiótica, ¿no? Y el tema del código codificado, la función. Lo de Peirce y todo eso, ¿no? Ajá. Entonces como que dije, oye, esto tiene algo, porque no es nada más la silueta o el dibujito simpático, sino que de pronto abordan temas bastante complejos y la brevedad con lo que lo pueden transmitir es interesantísimo. Entonces yo empecé con el estudio de memes y tengo por ahí 3 o 4 publicaciones sobre memes, incluso ya la última fue en un libro que publicamos en la Católica de Ecuador, que era el uso del meme en la educación como un recurso para la educación, recurso educativo.
Entonces, esa fue mi primera aproximación a temas de este tipo. Y en tu caso, Jorge, José. Bueno, yo conocí las humanidades digitales a través del congreso que se realiza, donde fui que conocí los trabajos que se estaban realizando, en donde se vinculaba las disciplinas lingüísticas y de estudios literarios, que son el área en donde yo me movía inicialmente, aplicadas con herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue que yo vislumbré este campo de las humanidades digitales, la posibilidad de encaminar los análisis teóricos académicos utilizando estas herramientas y ya enfocado ya dentro de la biblioteca, pues ver todas estas herramientas que se pueden implementar, pero que también hace falta que haya alguien que pueda capacitar a los estudiantes o a los usuarios en su uso, ¿no? En su manejo. Entonces, bueno, ahí es donde yo creo que entramos o tenemos una oportunidad amplia en cuanto a poder explotar estas herramientas y promocionar cursos de capacitación para que los estudiantes también vean estas posibilidades que hay para hacer análisis de relaciones de palabras o utilizar las diferentes softwares, las diferentes aplicaciones que hay para que encaminen sus trabajos precisamente relacionados a las diferentes disciplinas de las humanidades. Quiero seguir con ese ejercicio de Paco sobre cómo empezaron en las humanidades digitales, como yendo al pasado un poco, y en ese sentido unir lo que dices, José, sobre las herramientas digitales. ¿Cómo creen que ha evolucionado un poco el uso de esas herramientas digitales, ¿no? Como Nacho mencionaba Wikipedia en un punto, ¿cómo creen que ahorita esas herramientas han evolucionado y cómo se están pensando desde la academia, que es el caso de nosotros, pero también cómo las están percibiendo? O sea, de pronto, ¿qué cursos están tomando más los alumnos? No sé, ¿no? O los usuarios. O de qué manera también ellos están provocando una disrupción a la forma en la que usan la tecnología, ¿no? Que era lo que comentaba Nacho al principio. Exacto. A mí fíjate que sobre todo el tema de la irrupción de la inteligencia artificial generativa, específicamente los LLMs, de que la mayoría nomás se queda pensando en ChatGPT, como que lo agarran como genérico, pero en realidad pues ustedes saben perfectamente todas las posibilidades que hay. Como que lo primero y algo que la verdad le reconozco a la universidad es que en lugar de tomar una postura de prohibicionismo, decir, saben que no lo vamos a permitir, hicimos una comisión y elaboramos unos lineamientos para el uso de la inteligencia artificial, de cómo se recomendaba utilizarlo, qué limitantes podía tener, en qué contextos se recomendaba usarlo. Y a partir de eso me llevó el participar en esa comisión, me llevó una reflexión de darme cuenta que de pronto yo ya era el profe que había prometido que no quería ser. El que refriteaba cursos, el que repetía las mismas dinámicas, diapositivas, clase expositiva hecha en PowerPoint. En mi defensa, no nada más con fondo blanco como muchos profes todavía de la vieja guardia, pero de pronto me di cuenta que yo me estaba quejando y que en realidad no estaba aprovechando todo lo que me brindaban estas herramientas. Entonces, lo primero que hice fue estudiar, tomar cursos de prompts, meterme a picarle a las diferentes inteligencias artificiales para entender los alcances que tenían, cómo se podían utilizar. Entonces, pues ese fue como lo primero. Y lo segundo fue ya llevarme a ver en que no me tengo que pelear. Más bien tengo que entender que ya están ahí. En todo caso, mi labor como educador sería pues darles incluso herramientas a mis estudiantes para que saquen un mejor provecho, digamos que ya sea más informado, que ya puedan entender que hay información ahí. Incluso luego en clase les digo, a ver, fíjate, ¿ven esta fuente que me puso aquí de la UNESCO? Sí, le voy a dar un 10 al que me la encuentre. Y se la ponen ahí a buscar y después de media hora que se rinden, si no la encontramos, no, ni la invento. Por eso que nunca le pidan a la inteligencia artificial que les dé las referencias las tienen que buscar ustedes. Entonces tenemos que desarrollarles habilidades de búsqueda, de recuperación de información, de triangulación de esta información para validar las fuentes. Incluso, ya para cederle aquí la palabra a mi querido José, un colega que seguramente ustedes conocen, el doctor Gabriel Pérez Salazar,
él fue de los primeros que hizo una especie de declaratoria de uso de inteligencia artificial. Y en la última versión que nos compartió hace un par de días, él le pone así en la parte de abajo que es una responsabilidad en utilizar información generada por inteligencia artificial generativa, pero que tienes la obligación de validar que lo que estás diciendo es correcto, pero que si lo utilizas y no validaste y estás falseando información, entonces ahí sí va a haber consecuencias. Entonces es como ir generando esta reflexividad crítica, entender que no estamos peleados con ella, sino que, pues ahora sí, como le dijeron a Peter Parker, ¿no? Con gran poder viene una gran responsabilidad, y eso es lo que tenemos ahorita. Me encanta la referencia de cómic. Perfecto. ¿Y para ti, José? Bueno, ahí yo lo que podría comentar es que sí, los estudiantes de posgrado pues ya conocen un poco más las herramientas que pueden utilizar para sus trabajos. Pero bueno, los estudiantes de licenciatura es como el campo más amplio en el que nosotros podemos llevar este tipo de acciones de formación de usuarios. Y bueno, en relacionado a estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, pues es precisamente el ya dejar de pelearse, ¿no? O buscar como el prohibicionismo y buscar la forma de irlas incorporando también a los estudiantes, ¿no? Como comenta Nacho, con las diferentes dinámicas, ¿no? Incentivarlos a su uso, un uso responsable y que sepan, ¿no? A final de cuentas, como comenta, tienen que revisar la información, no es simplemente el ingresar alguna frase, alguna pregunta y utilizarlo, ¿no? Es importante también que ellos tengan esta parte crítica y analítica para hacer un uso más eficiente de la información. Y bueno, es algo que pues bueno, se está también incorporando, por ejemplo, en las herramientas que tenemos en la biblioteca digital, donde ya se cuenta con un chatbot, donde los estudiantes pueden acceder a esta información, pero bueno, no es nada más quedarse con la respuesta de la inteligencia artificial, sino también poderla evaluar críticamente y hacer un uso responsable, ¿no? De este tipo de herramientas. Entonces, bueno, ahí es el panorama que se tiene. Se hace falta también hacer una mayor presencia, una mayor vinculación entre los docentes, los programas académicos, con nuestra labor desde la biblioteca, en el sentido de que se les vayan acercando a los estudiantes estas nuevas herramientas y las vayan implementando y pues ir dejando un poco de lado ya la discusión de si es bueno o si es malo, ¿no? Definitivamente es una herramienta bastante útil que pues entre mejor la sepamos utilizar, pues vamos a tener un mayor resultado. ¿Y qué tanto ustedes utilizan estas herramientas? Porque, pues sí, ahorita hablamos pues de los metadatos, hablamos de los resultados que nos dan los LLMs, que nos da la inteligencia artificial, pero para aquellos que estamos más viejitos, pues esto que hacemos, pues antes, pues sí lo teníamos en Wikipedia, pero también existían monografías o el Rincón del Vago, y entonces desde esta manera de jalar datos, de seleccionar metadatos, de acoplarlos para sus trabajos. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están viviendo? O sea, ya ahorita José nos dice, bueno, tenemos nuestro chatbot en la biblioteca digital o en las bases de datos, pero ustedes en particular, ¿qué hacen o qué están haciendo como para no ser ese profesor que juramos destruir y que tal vez nos convertimos en algún momento, ¿no, Nacho y José? Sí, fíjate que antes de responder, hay una palabra clave que también es muy humanista, la ética. Esa es otra de las cuestiones que tenemos que incentivar y apostar por ella, el uso ético de la tecnología. Porque además, ya otra cosa que me ha gustado mucho y se los demuestro a los estudiantes, les digo aguas, porque también los modelos de inteligencia artificial tienen sesgos. Y si nos vamos a eso y nos ponemos muy decoloniales, pues la inteligencia artificial es blanca, occidental, conservadora y con una serie de características que por supuesto también sesgan. Entonces es otra cuestión que también hay que tomar en cuenta, que no es neutra la tecnología. Creo que es otro punto bien interesante a abordar antes de responderte cómo la uso. Yo la uso bastante, te podría decir que pues prácticamente todos los días, pero lo uso sobre todo para tareas que de pronto son esas tareas tediosas que de pronto dices, a ver, necesito evaluar esto, pero tengo que hacer una rúbrica de evaluación. Entonces, hago mi prompt, eso sí, hago unos prompts que parecen ensayos,
para que me dé exactamente lo que necesito. Pero, por ejemplo, ese tipo de situación, de repente ando así que tengo que mandar una carta de no sé qué. Ay, no, ahorita qué pereza ponerme a redactar la carta. Le doy los parámetros y que me lo haga, ¿no? Perdón por lo que voy a decir, porque sé que a todos nos ha tocado ser asistentes de investigación. Pero el mismo Gabriel, en el último curso que nos dio, que fue en la Autónoma de San Luis, él dijo, miren, estos LLMs, imagínense que tienen el becario que está dispuesto a hacerles caso, a acatar sus indicaciones, pero tienen que ser muy precisos con lo que tienen, con lo que quieren de ese becario. Entonces, con esa figura como que dices, órale, entonces, a ver, ayúdame por favor a clasificar o hazme una tablita con estos datos. Entonces, pues realmente para mí me parece una herramienta maravillosa. La otra que uso mucho es la de Gamma, y la de Gamma, lo digo de broma, pero es enchúlame mis presentaciones, ¿no? Le doy los elementos, algunas cuestiones que quiero que vengan en las presentaciones. Yo el botón que siempre uso es el de hazlo más visual. Porque, pues, por ejemplo, yo soy profesor de teorías de comunicación. Entonces, pues, de pronto hay ciertas cuestiones que, pues, son pesadas, son complicadas, y de pronto, pues, a ver, explícales qué es lo... La de Frankfurt, ¿no? Sí, exacto, iba a decir la alienación, ¿no? Concepto de alienación según Marx. Sí, sí, sí. Entonces, pues, uno de inmediato utiliza los conceptos técnicos. Pues, a ver, ayúdame, ¿cómo se lo explicarías? ¿Cómo explicarías el concepto de alienación a un estudiante de segundo semestre de comunicación del centro del país, de México? Entonces ya, más o menos te da elementos. Obviamente no es tomarlo como te lo da, porque ahorita les voy a platicar una anécdota muy simpática que me pasó hace 2 años. Entonces, a mí me ha resultado sumamente, ¿qué te puedo decir? Revelador, y me ha aumentado en algunas cuestiones la productividad. Otra cosa por lo que la uso mucho también es, bueno, además de las presentaciones y de todo esto, de pronto para dinámicas. ¿Cómo hago una actividad relacionada con esto? Y entonces le digo tal cual a la inteligencia artificial, oye, ¿qué actividades desarrollarías con estas características de grupo? Porque pues después de un intervalo de 15, 20 minutos ya los perdiste. Entonces tienes que estar alternando contenido teórico, actividad, contenido teórico, otro tipo de recurso. Y no puedes tampoco rellenarlos de videos. Entonces también me ha resultado muy útil para sugerirme ciertas actividades. Esa es la forma en que yo la utilizo actualmente, la inteligencia artificial. Y también con esto, o justamente me pidieron hacer alguna revisión de documentos sobre tendencias, y salió este estudio del Foro Económico Mundial del futuro de los trabajos, y específicamente se abordan las inquietudes de lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial. Y se habla de una pérdida de trabajos proyectada hacia el 2030 de 700 millones de empleos, pero también se crean empleos, ¿no?, en algunas otras actividades. Lo verdaderamente interesante es que de los 3 segmentos que hay, uno que es trabajo manual, otro que es trabajo totalmente, digamos, digital, y otro que es trabajo como en binomios, sumando inteligencia artificial con humanos, ese es el segmento que más crecimiento va a tener. Entonces, eso refuerza no hay que pelearnos con ella. Hay que tomarlo con esta perspectiva de tienes un asistente con la mejor disposición del mundo, pero tienes que saber darle las indicaciones para que no nos pase luego como los memes de los que pedían deseos y le salían todos mal. Es tal cual es. Y ese segmento que menciona Nacho, José, ¿es en el que tú trabajas o en el que tú te estás desarrollando dentro de, pues, de la vida tecnológica y de las HD? Igual me di a la tarea cuando surgió todo este boom del chat GPT, de entender lo que era, ¿no? Cómo funcionaba y comenzarla a implementar. En ese sentido, a mí lo que me ha funcionado para lo que le ha implementado es para tratar de sortear como los bloqueos creativos, ¿no? De cierto modo, cuando uno está haciendo una investigación, ya leíste una serie de artículos, ¿no?, de documentos, pero me cuesta como el trabajo de determinar hacia dónde va a ir mi argumentación. Entonces, en ese sentido me ha servido también la inteligencia artificial en el caso de determinar como ciertos nortes, ciertos puntos importantes sobre alguna temática, y ya con base a eso desarrollar alguna actividad, algún trabajo académico. Entonces, en lo particular, yo lo he utilizado en ese sentido como tratar de determinar ciertas ideas importantes. Y claro, ahí está la parte también donde uno identifica si sí es relevante lo que te está diciendo o no, y qué puntos tomar, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues ahí está esta parte de ya comenzarlo
a implementar y ya evitar el rechazo o toda esta discusión que se generó en un primer momento de que si era bueno, de que si era malo, sino centrarse en la efectividad, ¿no? Es una herramienta que se tiene, pero se tiene que utilizar de cierto modo para que sea efectivo. Tengo una curiosidad con lo que dicen y es que, claro, están, obviamente porque la pregunta está dirigida para ustedes, lo están hablando desde cómo lo utilizan para ustedes. Y entonces lo que me pasa, sobre todo cuando en el campo de la educación o en el campo, por ejemplo, de los servicios bibliotecarios, en donde hay un intermediario para aprender algo, siento que de vuelta aprendemos también cosas. Entonces quiero preguntarles como de pronto cuáles han sido esas lecciones, aprendizajes que han recibido, como en tu caso, Nacho, de estudiantes y en tu caso, José, de pues estudiantes también, pero digamos desde la biblioteca, ¿no? Como qué han recibido ustedes. Ujú. Cuando uno puede tener cierta idea y ya al momento de que se da la interacción o se da el curso, pues se reafirma o se modifica. Entonces, bueno, esa es como la parte de retroalimentación constante que uno siempre recibe, ya sea en una interacción momentánea en la biblioteca, explicándoles el uso del catálogo, o ya en alguna sesión, en algún curso programado, pues al final de cuentas uno se vuelve a evaluar como el desempeño y determina, bueno, era quizá más oportuno comentar cierta cosa o poner cierto ejemplo y pues irlo modificando sobre la marcha y ya al siguiente momento donde atendemos una consulta o un curso similar, pues ya tenemos esa pauta para mejorarlo en ese sentido y que por la interacción o en este caso por el desarrollo de algún curso se dé de mejor manera, ¿no? Pero no recuerdas a alguien en particular, un comentario en particular. ¿Algún caso? Está bien si no lo recuerdas, no hay problema, pero un caso específico como que hayas recibido algo que digas, esto me hizo pensar de manera diferente este servicio o no sé, o la forma de enseñar esto. Se vale decir, Nacho, dale tú y luego Ya regresó. se vale. Sí. Bueno, en sí no recuerdo un caso en particular, pero sí siempre pues me queda esa espina, ¿no? Cuando doy alguna sesión, algún curso, bueno, creo que esto no salió tan bien y tratarlo de mejorar o pensar, ¿no? ¿Qué otras dinámicas pueden ser más efectivas? ¿Qué ejemplos? Siempre, bueno, el tratar de ser más visual, mostrarles más cosas, ¿no? Para que los estudiantes igual puedan conocerlo, no se queden tanto como en la parte teórica. Pero bueno, en sí no recuerdo algún comentario, alguna interacción que haya sido como muy puntual. Que en cuanto salió, en noviembre del 2022, en diciembre yo ya estaba haciendo las primeras usos de ChatGPT, ¿no? Y como que lo vi y dije, ay, mira qué simpático está. Qué tiernito. Sí, pero como que no le di tanta importancia. Pero luego empecé digamos, como en particular, de qué he aprendido en cuanto al uso de las inteligencias artificiales con mis estudiantes. No es tanto porque desgraciadamente su uso es muy elemental, hasta como muy rudimentario, porque sus prompts son así de lo más sencillo de, necesito que me hagas un ensayo de tantas palabras sobre este tema, y así se va. Y son a veces tan torpes en el uso de la inteligencia artificial que lo copian hasta con el, ¿quieres que te haga un resumen de no sé qué? O sea, ya ves que siempre te da como sugerencias, lo dejan. El caso más simpático, que era el que les iba a platicar, como mi primera actitud, mi primera reacción fue, no me van a ver la cara, como profe de los de antes. Entonces era la cacería, ¿no? De hecho, hay profes que siguen buscando el santo grial del detector de uso de inteligencia artificial que no existe. Pero hay gente que se desvive buscando esas cosas, ¿no? Y entonces hubo un estudiante que les digo, a ver, el mejor detector soy yo, porque yo ya sé cómo escriben, conozco su vocabulario, los conozco a cada uno de ustedes. Entonces, hablando de la escuela de Frankfurt, justamente me entregan un ensayo y lo empiezo a ver y desde cómo redactan me llamaba la atención. Pero de pronto veo que dice, por su parte, Horkheimer y decorado señalan no sé qué. ¿Cómo que Horkheimer y decorado? Y más adelante decía no sé qué, ornamento en su libro y dije, ya sé qué hizo.
lo generó en inteligencia artificial, lo pasó por otro software, póndele sinónimos para que no sea tan repetitivo y tomó Adorno como si fuera un sinónimo. Y en entonces lugar de era Theodor, sí. decorado y Horkheimer y ornamento, ¿no? Entonces me lo caché. Y luego hago corte me toca dar una materia de tutoría para económico administrativo. Y entonces dije, no, voy a hacer actividades diferentes. Entonces, entréguenme la tarea haciendo resúmenes de algún video. Y de pronto, pues como había dejado usar ChatGPT porque veía que alucinaba muy duro la inteligencia artificial, pues pasaron algunas actualizaciones. Y de pronto, el mismo video con reseñas prácticamente idénticas. Dije, no, ¿a poco o ahora sí ya se conecta a internet y te puede hacer resúmenes? Y ahí fue donde dije, a ver, me tengo que volver a pegar, ¿no? Y entonces digamos que en general, lo que sí ha propiciado es que de pronto, sí, digamos, en su búsqueda de evitar la fatiga, como decía que el famoso programa mexicano, pues van explorando otras capacidades que de pronto yo no sabía que tenía. Entonces me obligó a volverme a meter y a estudiar las capacidades de las diferentes plataformas. Por ejemplo, ahorita que hablan de investigación, esta se la recomiendo, seguramente José la conoce muy bien. La de Research Rabbit a mí me encanta, porque es lo que hacemos nosotros de jalar hebra, así le digo yo, cuando vas te encuentras un paper que te encanta, te vas a las referencias, buscas esa referencia, ya ver quién citó a quién, y Research Rabbit te hace toda la red, es una chulada de inteligencia artificial, esa es otra de las que uso. Soy fan, o sea, te hace toda la sociometría de quién citó a quién, con quién estudió, en qué año publicó y demás. Una chulada. Yo estoy maravillado porque de verdad, qué cosas tan increíbles puedes hacer con ella. Pero pues si nomás te vas a quedar para ver cómo no hacer una tarea, pues va a ser un uso muy limitado. Claro. Tata, ¿qué crees? Que estamos llegando casi al final de este programa, a pesar de que la conversación esté muy fluida y que sea muy entretenida y que nos haya gustado cómo están manejando, cómo se están acercando a las clases, a la investigación, a la manera en la que procesamos información para que los usuarios, los alumnos y demás puedan entender, puedan accesar a información. Eh, pues al final de cuentas, lo que nosotros intentamos hacer en este podcast es generar estos vínculos y antes de que Tata haga el cierre oficial del programa, a mí me gustaría preguntarles a los tres, empezando tal vez por Tata, tú que ves en ellos, qué es lo que has visto que tienen como de puntos de coincidencia o que les resuena, y luego entre ustedes, Nacho y José, del trabajo que hace cada uno de ustedes, cómo lo vinculan o cómo ven que les pueda como aportar o servir para lo que hacen ustedes en sus clases, en sus investigaciones y otros procesos. Pero hagamos el ejercicio los cuatro. Que Los aquí cuatro. también. Va, Sí, yo lo hago al claro. final. Lo hacemos así, ¿va? ¿Te parece? Ándale, como dicen en México. Bien. Yo creo que es muy interesante que seguimos como en los mismos temas sobre la ética, el pensamiento crítico, que ha sido el trabajo de la academia, ¿no? Siempre. Es cómo fortalecemos esas habilidades sociales, pero también mentales, académicas. Y creo que en general la conversación de hoy giró en torno a eso, ¿no? En, y además quiero agregar que el ejercicio de Nacho también para mí resuena mucho y es un ejercicio de empatía. Es como, no voy a tenerle miedo, o sea, ya hemos pasado por muchos miedos, como como el libro digital iba a acabar todo, como no voy a dejar que el miedo llegue a mi clase, sino me voy a unir a esto, ¿no? Ese ejercicio de empatía a mí me parece interesante y creo que resuena en los cuatro, en el trabajo de los cuatro y en general de los humanistas digitales, ¿no? Ese ejercicio de ir, interactuar con la herramienta, hacerse estas preguntas éticas, muchas veces morales, críticas, para, para ver cómo vamos a enseñar esto, o ni siquiera enseñar, tal vez interactuar, ¿no? Porque ya es un ejercicio de educación un poco más desjerarquizado. Ujú. Bueno, yo en otro sentido, a partir del trabajo de investigación que maneja Nacho referente a la participación política de los estudiantes a través de la información, también es un punto en que los servicios de referencia se están enfocando en la actualidad, ¿no? Los servicios de referencia como reivindicación de las minorías en cuanto al empoderamiento de la ciudadanía a través de la información. Entonces, bueno, en este caso, llevándolo también al contexto educativo,
en cuanto los estudiantes estén más informados, tengan un pensamiento más crítico, un conocimiento más amplio de las herramientas que hay a su disposición, también pueden ejercer una participación política más activa. Y en este sentido, el quehacer bibliotecario se vuelve una praxis transformadora en términos de Sánchez Vázquez, en donde, bueno, inicialmente el intercambio de información por sí mismo cambia a la persona, ¿no? El hecho de recibir información diferente va modificando al ser, y en ese sentido, pues, el ser modifica su entorno siempre buscando una mejoría. Entonces, en ese sentido, también se me hace muy interesante la propuesta de trabajo, de investigación que realiza Nacho. Fíjate que una de las inquietudes que tengo, y esa es la parte donde me gusta el trabajo que hace José, cuando yo me empezó a llamar la atención humanidades y tales, que aparte es bien curioso porque todo el mundo se imagina lo que no es. Y cuando me encargan que diseño un programa, y les digo, oigan, pero humanidades digitales tradicionales, yo no creo que vaya a funcionar acá, porque es biblioteconomía, porque es una serie de cosas que yo no veo como que la gente que viene a la Ibero sea lo que más le llame la atención, que vaya a ser un hit para ellos. Entonces, el primer gran reto era cómo entender, ¿no?, las humanidades digitales, que además cuando les platiqué aquí a mis superiores que el padre de las humanidades digitales era un jesuita, Roberto Busa, bueno, todavía más se enamoraron del tema. Y entonces era el tratar de abordar la cuestión de las humanidades digitales, de qué más podemos hacer con nuestra filosofía humanista de la Ibero, ¿no? Entonces, por eso la idea de orientarlo hacia, por ejemplo, conservación de la memoria, del patrimonio, pero sobre todo de la cuestión cultural. Y a mí lo que me gusta del trabajo de José y que me gustaría luego seguir dialogando con él, es el tema, por ejemplo, de pronto de los repositorios, de la accesibilidad a los acervos, el tema de la compatibilidad luego de ciertos recursos para que no se pierdan. Aquí tenemos un proyecto muy grande del doctor Fabricio Loruso que tiene que ver con desapariciones, y uno de los proyectos tiene que ver con un mapeo de las fosas clandestinas aquí en el estado de Guanajuato, pero hay otro proyecto que es el Archivo de la Memoria de Iguala, que él estuvo trabajando durante años allá y tiene los testimonios y las entrevistas y todo un acervo impresionante que dices, oye, pues esto se tiene que conocer. Y ahí me parece que es algo donde las humanidades digitales brillan, pues es su área de especialidad, pero que de pronto la gente no, en general, o el público en general no lo comprende. Entonces, por ahí sería como lo que yo veo de dónde podemos seguir trabajando, José y yo. Y es que justamente cuando empezamos a trabajar este proceso de vincular a las duplas, hay puntos de coincidencia que a veces no son tan obvios. En el caso de ustedes, parece que es así de un inicio. Sin embargo, a lo largo de esta plática, de este episodio, pues hemos ido encontrando como esos hilitos conductores, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho de estar produciendo este podcast para la red de humanidades digitales, porque es eso, es ir formando estas redes de trabajo que se vinculan a través de la persona, y la persona, pues en este caso, pues somos nosotros cuatro. Y creo que eso es algo bien interesante de lo que se intenta lograr con este podcast producido por el Comité de Vinculación, y que creo que eso es bien importante. Me gustaría también preguntarles a Nacho y a José, ¿qué medios de contacto tienen? Si nos quieren dejar algún correo, alguna red social, algún perfil, para que puedan contactarles los podescuchas y que tal vez en algún momento presentarles un proyecto de investigación, de conservación en el que uno tenga la idea y demás. O también una publicación en Una algo publicación. que estén trabajando, que podamos también promocionar en la descripción del podcast, estaría genial. Mi correo personal que me podrían escribir es iberocom@gmail.com. Ese es el más sencillito. Y antes porque imagino que ya van a despedir, quiero también hacer un comercial y una invitación para ustedes, si se animan a venir en algún momento. Otra de las iniciativas que traigo junto con todo el desarrollo del nuevo programa son unas charlas que les las bauticé como de la sociedad enredada, y que de lo que se trata es de hablar de tecnología y vida cotidiana. El último fue una charla sobre mujeres y videojuegos, ¿no? Mujeres gamers. Hemos abordado temas que tienen que ver, por ejemplo, la siguiente quiero que sea sobre derechos digitales de las mujeres, porque se habla mucho de brecha de acceso y mucho de brecha
de habilidades, pero también hay una brecha de género que a veces no se visibiliza, ¿no? O derechos digitales. Pero la idea de estas conversaciones, empezamos regalando pizza, pero ahora ya con los nuevos lineamientos de la Secretaría de Salud ya no puedo dar pizza, pero la idea es que fuera así en un ambiente desenfadado, es en una terraza, les dábamos refresco, les dábamos pizza, y el tono no era nada académico, el tono tenía que ser así cercano, natural, no era una clase. Entonces, si en algún momento acepta la invitación con alguno de sus temas, cordialmente invitados. Son encantados, ¿no? Mira, yo te voy a invitar a que escuches el capítulo número 7 que se trata, bueno, había un tema que era videojuegos, pero además estaba Blanca y Paco. Blanca y que- Manuel. Ujú. sí, Blanca, Manuel y Paco que hablan alrededor de todo lo que acabas de hablar. Entonces, es una invitación de vuelta. Y ahí yo voy a aprovechar el comercial, Nacho. Yo también estoy trabajando en la parte de los videojuegos, de las representaciones digitales. Entonces, está muy padre cómo estas conversaciones que están por hacer y que hicieron ya, pues son muy interesantes porque sí, dentro del videojuego o dentro de la industria, pues hay un sesgo muy, muy notorio, ¿no? De la parte de la mujer. Y creo que el hablarlo y el poder visibilizarlo, pues es algo muy importante desde la parte académica, pero también desde la parte lúdica, porque eso es algo bien, bien importante de visualizar. José, ¿algún correo? Sí, bueno, les proporciono mi correo personal que es josejor.ots@gmail. Y bueno, también pues yo estoy en la biblioteca Campus Juriquilla, igual a través de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se puede hacer cualquier programa de vinculación o bueno, cualquier colaboración interinstitucional en la que podamos participar. Fantástico. Tata, ¿te acuerdas en qué redes nos pueden encontrar? En Facebook, en Instagram, en X, Como Humanidades Eh, Digitales. Humanidades Digitales de México. RHD. Que tengo dislexia, Paco. Ay, sí es cierto, no me acordaba. no me acordaba. Entonces, como que veo muchas redes en mi cabeza. Más bien, tú que te las sabes, por favor. Nosotros les vamos a dejar de todos modos una descripción, les vamos a dejar un Linktree para que puedan visitarnos en Facebook, visitarnos en Instagram, Blue Sky, por supuesto que puedan suscribirse. Les dejamos a Nacho y a José la tarea de escuchar los podcasts. Hay temas que seguramente les van a gustar mucho, les van a resonar y que esperamos que sigan teniendo mucho éxito y que en algún momento nos podamos encontrar en persona. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Nacho. Gracias, José. Hasta luego. Las conexiones siguen vivas. Nos escuchamos en el próximo Resonancias Red HD. Un podcast producido por el Comité de Vinculación de la Red de Humanidades Digitales de México.